Vamos a estudiar en este video los ángulos inscritos y del centro en una circunferencia. El propósito es identificar y relacionar los ángulos inscritos y del centro en una circunferencia. En primer lugar, los invito a apreciar algunas imágenes acá, ya que ustedes pueden observar, ya un arco iris, ya, y este arco iris es una circunferencia completa, por supuesto, pero una parte de él ya no la vemos, pues se encuentra bajo el horizonte. Sin embargo, en teoría sería posible ver la circunferencia completa en algunos casos, pero deberíamos estar volando varios metros sobre el suelo. Por este otro lado, ya podemos apreciar un emblema de la arquitectura europea de la Edad de Bronce. Este complejo dice que representa a una obra cumbre de una antigua sociedad interesada en la observación de los astros. Esta estructura está formada por círculos concéntricos que podemos apreciar ya de megalitos de hasta 5 metros de altura, y están perfectamente ubicados, como ustedes pueden observar, en el suelo, y pueden calcular el recorrido del Sol y la Luna e indicar los solsticios y los eclipses. Entonces, en estas imágenes, queridos jóvenes, estamos apreciando ya que la circunferencia en realidad es uno de los, digamos, de las formas geométricas que estudiamos de gran importancia, debido a que ha tenido, digamos, presencia a través de toda la historia, y ha sido preocupación y estudio, como acá lo revelan, ¿cierto?, estas imágenes de culturas muy antiguas. Bueno, más que nada es para valorar un tanto el estudio que haremos. Vamos ahora a estudiar o a repasar algunos elementos que se hacen presentes en toda circunferencia. Si ustedes observan, uno de los elementos más básicos que todos ustedes identifican es el radio. Siempre el radio aparece, ¿cierto?, cuando se une con un segmento, el centro de la circunferencia, con algún punto cualquiera de la circunferencia. ¿Ya? El radio entonces estaría indicado en esta línea verde. El diámetro, si ustedes observan, también es un segmento, ya un trazo que está unido entre dos puntos de la circunferencia, pero siempre el diámetro debe cruzar por el centro de la circunferencia. Otros elementos interesantes e importantes que debemos tener en cuenta para nuestro estudio son las tangentes, que toca solamente en la parte exterior a la circunferencia en un punto llamado T. Están las cuerdas, que es un segmento que une por la parte interior de la circunferencia, ¿cierto?, a dos puntos, formando la cuerda. El otro elemento interesante para nuestro estudio es el arco. Aquí está determinado, ¿cierto?, en esta parte de la circunferencia, y también nos muestra esta imagen, esta representación, la secante, que es una recta que una vez que pasa por la circunferencia la intersecta en un punto A y en un punto B. Bien, pasemos ahora a estudiar algunos aspectos teóricos que son muy importantes para el estudio ya de la circunferencia y sus ángulos tanto inscritos como del centro. Dejemos claro algo que deben ustedes tener muy en cuenta a la hora de estudiar este tema. Cuando dos líneas rectas cortan otra formando un arco, si ustedes observan acá, estas dos líneas rectas que están aquí unidas en un punto llamado vértice, ya intersectan a esta línea, que es un arco, ¿cierto?, una curva, y la intersectan en los puntos A y B. Se dice que ellas, es decir, la recta, lo subtienden, ¿ya? Eso lo vamos a entender de esa manera. En esta figura, las líneas obviamente que lo subtienden forman el arco AB, Luego, otro punto interesante es que un arco de circunferencia siempre se escribe en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué indica eso? Que si yo quiero indicar el arco AB, debo leerlo en el sentido, como dice aquí, contrario a las manecillas, es decir, AB. Por lo tanto, si yo quiero medir este ángulo ya representado por este arco, debo hacerlo en este sentido, tal como estamos indicando ahí, haciendo este recorrido hasta ahí. Ahora, si a mí me dicen y me indican el arco BA, avanzo desde B, ¿cierto?, y recorro ya en este sentido, ¿cierto?, contrario a la manecilla del reloj, hasta llegar a B, a A. Desde B hasta A. Ahí está la medida, ¿cierto?, indicada también
en la forma VOA. VOA. ¿De acuerdo? Avancemos a otro aspecto interesante en este tema, que son los ángulos del centro. ¿A qué se refiere con los ángulos del centro? El ángulo del centro tiene su vértice precisamente en el centro de la circunferencia, y los lados, si ustedes observan, son radios de ella. La medida de este arco AB es igual a la medida del ángulo del centro. Es decir, cuando yo a ustedes, ¿cierto?, le hablo con respecto a la medida del arco AB, le estoy hablando en el fondo de este ángulo de 75 grados que está aquí representado. Así que eso tenerlo siempre en cuenta, que la medida del arco AB se escribe o se anota en el centro de la circunferencia. En este caso, la medida es AOB, ¿cierto?, del ángulo, y está con un valor de 75 grados. Otro aspecto interesante son los ángulos inscritos. ¿Cuáles son aquellos? Dice que son los que tienen su vértice, ahí está el vértice, en la circunferencia, y sus lados son cuerdas ya de la misma. Y el ángulo inscrito que está acá arriba, el beta, ¿cierto?, dicen que siempre en la mitad, o es, ¿cierto?, lo podemos también demostrar o probar, siempre mide el ángulo beta la mitad del ángulo del centro. Ahí está su relación matemática, ya que beta, el de arriba, es, ¿cierto?, la mitad del ángulo del centro. Aparecen tres maneras en que podríamos, en algunos ejercicios que posteriormente haremos, aparecer esta relación entre el ángulo inscrito y del centro. ¿Ya? Aquí tenemos una segunda situación donde vemos, ¿cierto?, que una de los lados que tenemos para los ángulos tanto del centro como inscrito es un diámetro, está pasando por el centro, y luego, ¿cierto?, tenemos la cuerda y el radio respectivo para formar la relación entre alfa y beta, y vuelve nuevamente a relacionarse el beta respecto al otro como su mitad, ¿ya? Beta la mitad del ángulo del centro. Y la otra manera es esta, ¿cierto?, donde tenemos también al ángulo beta y al ángulo alfa ya mostrado en esa posición respecto, ¿cierto?, a la circunferencia. Avanzamos a un quinto punto. Todos los ángulos que ustedes observen que quedan inscritos en una circunferencia que subtienden un mismo arco, es decir, el arco, ¿cierto?, que da origen a estos dos ángulos que ustedes observan, alfa y beta, siempre tienen igual medida. Podemos, es más, dibujar otros más, ¿cierto?, para apreciar esto, tirar una cuerda en esta posición y otra dirigida hasta el arco, ¿cierto?, donde termina acá, y nuevamente el ángulo que formemos ahí va a ser igual al alfa y al beta. Este teorema o punto 6 que vamos a indicar aquí dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, aquí estamos hablando de la semicircunferencia, ¿ya?, es recto. ¿Qué significa? Que tenemos 90 grados en el ángulo inscrito, y eso es una consecuencia de lo que ya hemos estudiado, ¿cierto?, en la presentación anterior, porque aquí, si ustedes observan, el ángulo que tenemos es un extendido de 180 grados, y ese ángulo extendido ya subtiende este arco AB, por lo que da lugar a que la mitad sea 90 en la parte, ¿cierto?, del ángulo inscrito. Y todos los ángulos que formemos, ¿cierto?, dirigidos hacia la semicircunferencia van a formar 90 grados. Y por último tenemos el cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Ya cuando nosotros ingresamos a la circunferencia un cuadrilátero como el que estamos observando, se cumple algo muy interesante. Dice que los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué significa? Que suman 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo alfa más este beta, me da su valor 180. Lo mismo si sumo gamma con x, suman 180. Un ejemplo fácil de entender: si gamma le damos un valor de 120 grados, x, ya la diferencia de 120 a 180 sería 60 grados. Es decir, 120 más 60 me forman los 180. Podemos ir variando para hacer, digamos, una comprobación de los valores. Siempre entre gamma y x sumamos 180 grados. Si este ángulo vale 100 o tiene un valor de 100, este 80 grados. Y así sucesivamente podemos seguir probando con otros ángulos. Bien, por ahora dejaremos este video hasta aquí. Solamente estamos mostrando una parte teórica. Posteriormente ingresaremos ya a desarrollar algunos ejercicios más de aplicación o de resolución de problemas, esperando
que hayan comprendido entonces algunos aspectos que tienen que ver con los ángulos inscritos y del centro de la circunferencia.